¿Qué hay que hacer, Altamira? ¿Es inmanejable esto o no? Bueno, lo que dice López Murphy es falso. ¿Falso? ¿Es falso? ¿Por qué es falso? Es falso porque, como acaban de explicar, hay una cuenta corriente que tiene un déficit de 35.000 millones de dólares. No hay cómo pagarlo, entonces la tiene que refinanciar. Refinanciar los intereses es endeudarse. Están discutiendo una reestructuración con el Fondo Monetario Internacional, con un sistema de facilidades de pago. Eso significa ampliar los plazos de la deuda. Cuando uno tiene una deuda y amplía los plazos de la deuda, se endeuda más. Así que es falso. Además no dijo nada de la deuda del Banco Central con los bancos, por la LELIQ, etcétera, que tienen intereses monstruosos. Eso es una bomba a punto de estallar. Claro, ¿no? Claro. Entonces, si en lugar de endeudarse le paga a los bancos lo que les debe por LELIQ, tenemos una hiperinflación. Entonces se va a endeudar todavía más. Vamos a preguntarle también a los invitados que están aquí en el piso si este tipo de paros sirven. Digo, empiezo por Altamira. Este paro se da en una circunstancia muy especial, es en el aniversario del Cordobazo. Sí. Y en el Cordobazo, las centrales sindicales de Córdoba decidieron que el día del paro los obreros fueran a trabajar, a las 10 de la mañana realizaron asambleas y después marcharon a la ciudad. ¿Por qué decidieron esto? Decidieron esto porque este tipo de paro, correctamente llamado dominguero, se había practicado en el pasado reiteradamente y no hubo resultados. El paro activo en Córdoba hace 50 años acabó con la dictadura de Onganía. Mire usted la diferencia en eficacia política y en este caso... Entre un planteo y el otro. Entre un planteo y el otro y en este caso... de eficacia democrática. Pero también habría que recordar también, para la gente que no todos tienen su memoria histórica, que durante el Cordobazo y el gobierno de Juan Carlos Onganía y el ministro de la Cría Bacena, hay que recordarlo, la pobreza no llegaba al 6%, el desempleo al 4%. La situación es muy distinta a esa época. Entonces, cuando muchas veces se pone el hecho de que la movilización obrera puede cambiar algo en un país con 32% de pobres y 2 dígitos de desocupación abierta, mire, a mí me llama la atención que se hagan esas comparaciones. Sí, la comparación es perfecta. Te voy a decir en qué consiste. Había un 2% de desocupación y ahora probablemente hay un 20% de desocupación. Pero lo que hay en común es que el gobierno de Onganía y Krieger-Bacena querían golpear conquista de los trabajadores, retirársela, sacársela. Los trabajadores se defendieron. Este gobierno ataca a los trabajadores se defienden, tienen que responder como los trabajadores de Córdoba hace 50 años, porque de esa manera tiraron abajo una dictadura. Yo le voy a contar algo. Le voy a contar algo que le va a poner triste. Le voy a poner triste. 40 años después, esos mismos trabajadores... Pero es importante, esto no es una dictadura. No, claramente. Que quede claro. Está bien, pero más allá de la discusión parroquial, le quiero recordar algo a Altamira. Le recuerdo que los trabajadores son bastante distintos de esa época ahora, porque el 70% de Córdoba votó a Mauricio Macri en 2015. Y también son distintas las CGT. La CGT de la década del 60 no es la misma que la de ahora. Y entonces quiere decir que más necesario que nunca se paró activo, porque si con esta CGT vamos a seguir así, de 35 vamos a pasar a 40% de... Se habla mucho de presos políticos. El kirchnerismo habla de presos políticos. ¿Ustedes creen que hay presos políticos en la Argentina? Empiezo por Altamira. Bueno, hay una campaña de tipo política con los juicios. El gobierno está tratando de ganar las elecciones que ustedes dicen que Rubier la da ganador. Sí. No, dice Segunda Rubier, vuelta, no yo. No se agarre conmigo. No, que ustedes dicen que Rubier dice. Sí, está bien. A mí no me lo dijo Rubier. No, está bien. Ustedes me lo dijeron a mí que Rubier dijo. Sí, está bien. Bueno, pero lo dijo. Pero por eso, entonces, está ganando... busca ganar las elecciones en Comodoro Pi. Uno basta abrir el Clarín por la cantidad de páginas que dedica a todo eso. Si dejamos eso... Perdón. Sí, perdón. Ahora, ¿quiénes desfilan por Comodoro Pi? Desfilan por un lado funcionarios kirchneristas, tienen que desfilar los funcionarios macristas por el soterramiento de Sarmiento. La Nación, Alconada, Moon está denunciando que están parando los trámites contra Macri por el soterramiento de Sarmiento, por el gas, etcétera. Eso está parado. Unos se están parando, el otro no. Y luego ustedes tienen a la flor y nata del empresariado argentino caminando por Comodoro Pi. Hay que llamar la atención. Causa Cuaderno. Causa Cuaderno. La Causa Cuaderno. Quiere decir que la clase dirigente de este país
está en Comodoro Pi. ¿Cómo calificamos esto, Altamira? Mira, ya las palabras... Se huelgan. Claro, es increíble. Vos le estás pagando 100% a los bancos de interés y un club con 600 chicos no tiene luz. Es una barbaridad. Además, si te metes un poquito más, estamos financiando las inversiones del grupo Mindlin, que es el que provee la luz con Edenor, inversiones fuera del ramo eléctrico. Todo lo que se está hablando, solar, etcétera, los contribuyentes con el tarifazo ponen la plata que luego Mindlin la invierte en otro lugar para ganar. A ver, Altamira, le pregunto Pero a es la Alcira. radiografía de un régimen social. No me maten, antes estaban regaladas las tarifas. A ver, Está bien, Sí. bueno, pero A ver, una a ver, a ver. cosa es que tuvieras tarifas bajas y que las subieras y multiplicaras por 6 veces. Sí. Esto es una locura, porque además es una estafa de las petroleras. No estoy de y las acuerdo que eran distribuidoras bajas. A ver, no de estaba regalada, Altamira, a Ya ver. lo expliqué en su A momento. ver, explíquelo, a ver. Mira, no solo lo expliqué en su momento, sino que hay un discurso en cadena de Cristina cuando era presidenta que retoma la idea. Cuando la Sí. tarifa es cero, la tarifa de luz, Sí. de gas, etcétera, es cero, el costo de la canasta familiar cae, ¿o no? Cuando se va a discutir la paritaria, el salario, se toma como referencia una canasta familiar disminuida porque no hay costo de los servicios. Y al obrero le pagan un salario inferior al que se pagaría si las tarifas fueran de acuerdo a los precios internacionales. Ahora se pasa de aquel precio a pero no se aumentan los salarios en la proporción de ese aumento. No discutan si antes las tarifas eran baratas y ahora son caras. Discutan que antes había Bien. un salario que se negociaba en función de esas tarifas y ahora se aumentaron y han destruido el poder adquisitivo Bien. del salario. Bien. En la historia del movimiento obrero, la huelga es una escuela. Es una escuela de que la acción colectiva de la clase obrera es el arma más importante para sus derechos y su victoria. Gracias, Altamira, por Por lo siempre. tanto, no debe ser un paro dominguero, vamos a ir a la calle, no simplemente como una protesta, sino para defender que la huelga es Bien. una escuela de conciencia política Saredi. para la Gracias, clase Saredi. obrera.